Desde los años 40, los seres humanos ya desarrollaron las armas nucleares. Y en las décadas que siguieron después de eso, las dos potencias que había en el mundo siguieron invirtiendo sumas descomunales de dinero en sus programas de arsenal nuclear. Y a pesar de que en el mundo ha habido movimientos que quieren promover la paz y particularmente el desarme nuclear, esos esfuerzos tristemente se han quedado cortos. Y el tema es que lo que han demostrado los números, porque esas armas después de cierto momento de aquel inicio no se han usado y se gastan increíbles cantidades de dinero por ellas, no se usan, lo que ocurre es que al no escoger el camino de paz, al no escoger el camino de paz nuclear, de desarme nuclear, en un sentido, todos los países ya están perdiendo. Se estima que en los últimos 5 años a nivel global se han gastado 416.000 millones de dólares en estos temas de armamento nuclear. Y aquí con esta ilustración de inicio, mi interés no es entrar en la controversia si es sabio o no que un país tenga sus armas nucleares, sino lo que quiero rescatar con esa ilustración es un solo punto. Existen situaciones en que solo el hecho de no escoger el camino, de buscar la paz, de perseguirla, solo por ese hecho ya se está perdiendo. Ya es una batalla perdida. Y lo vamos a ver en la iglesia de Corinto, donde estaba ocurriendo que hay hermanos que están defraudando o haciendo injusticias ante sus hermanos. Eso produce un conflicto. El hermano que ha sido ofendido escala más el conflicto, haciendo una cadena en que no hay paz. Incluso llega a estar involucrada la iglesia entera y no se resuelve el conflicto. Incluso va a un ámbito más amplio y incluso fuera de la iglesia es conocido y testimonio de todo el mundo que dentro de la iglesia hay conflicto. El resultado de esto es una pérdida para todos. Pierde el que fue defraudado, pierde el que está defraudando, pierde la iglesia como un todo. Es afectado el testimonio de Cristo en medio de los perdidos y se pone un tropiezo al avance del Evangelio. Hoy entonces estamos retomando nuestra serie de prédicas de 1 Corintios. Estamos llegando ya iniciando el capítulo 6 y hoy voy a tomarme un par de minutos para hacer algo que pude haber hecho desde el inicio de la carta, pero creo que este es un momento más apropiado para hacerlo, que voy a hablarles un poco de cuál es la estructura que tiene la carta. Es ese tipo de estructura que ya les he hablado en algunos momentos, que se le llama estructura quiástica, por la forma de X, o que hemos dicho también que es como un sándwich. Y tal vez no lo sabían sobre esta carta, pero vamos a ver brevemente, pudiéramos verlo de inicio a fin, y ese tipo de cosas a mí me gusta verla, pero quiero que veamos sobre todo el centro del sándwich, porque en un capítulo como el que empezamos a ver hoy, es muy claro ese centro que se enfatiza en la carta, cómo impacta en todas las situaciones, particularmente en la que vamos a ver hoy. Entonces, solo para demostrárselo ya muy cerca del centro de ese sándwich, que es lo que se enfatiza, si quieren verlo en sus Biblias, pueden ir a 1 Corintios 12, el último versículo, el 31. Vean lo que dice al inicio ese. Dice, pero deseen ardientemente los mejores dones. Ahora avancen al capítulo 14, al final del primer versículo. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales. ¿Está diciendo lo mismo? Ok, vamos acercándonos al medio, ¿qué será lo que está? Ahí vemos que es el capítulo de la excelencia del amor. Ahí pueden ver, por ejemplo, en el versículo 1b, pueden ver en los versículos 1 y 2 del capítulo 13, ahí se habla, por ejemplo, de lenguas, se menciona también la profecía, se menciona también el conocimiento. Y vean, por ejemplo, avanzando entonces un poco, al versículo 8, ahí también se menciona profecía, lenguas, conocimiento. Okay, ahí seguimos avanzando hacia el centro. ¿Qué hay en el centro? Una descripción del amor. En el versículo 4 vemos una descripción de lo que el amor sí es. El amor es paciente, es bondadoso, etc. En el versículo 6, la segunda parte, dice que el amor se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree. Otra vez, lo que el amor sí es. En el puro centro de esta carta lo que está es el capítulo del amor y dentro de él lo que el amor no es.
Y lo que dice Pablo, que el amor no es muchas de las actitudes que están teniendo los corintios. ¿Qué nos dice? Versículo 4, a partir de la mitad. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Ya Pablo ha dicho muchas veces lo de la jactancia y la arrogancia en el capítulos 1 a 4 con el tema de las divisiones. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Y para mí esa frase, no busca lo suyo, es el absoluto centro. Y de hecho que en la prédica de hoy, en otras prédicas, para que se nos grabe, cuando yo les diga, el amor no que, ustedes respondan, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. Ese es el centro, el núcleo de esta carta. Es el antídoto para lo que hemos visto, también con lo que vimos en la última prédica del capítulo 5, sobre el hombre que estaba viviendo en inmoralidad y la iglesia se jactaba. Eso no es amor. Y el amor no se goza de la injusticia. También es el antídoto, el amor, para lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6. Cuando habíamos cerrado el capítulo 5, habíamos visto que se había llevado un proceso de disciplina con un hombre. Lo que se nos habla es la culminación cuando Pablo dice que él, estando sin arrepentirse, en una relación impropia con su madrastra, debían expulsarlo de la iglesia. Y había que hacerlo, ¿por qué? Por el bien del testimonio de Cristo, por la pureza de la iglesia y hasta por el bien del propio hombre que era excomulgado. Y recuerdo que explicamos por qué era el bien para él inclusive. En ese capítulo, Pablo cerró diciendo, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Y ahí hay una transición a lo que tenemos hoy, porque al menos dos elementos de eso que está ocurriendo ahí también lo tenemos en el capítulo 6. Hoy seguimos con el tema de que hay cosas que no solo se puede, sino que se deben juzgar adentro de la iglesia. Es nuestra responsabilidad amorosa dentro de la comunidad de Dios, de pacto, que hay cosas que se deben juzgar dentro de la iglesia. Y como segundo elemento que eso puede llegar a incluir una intervención que puede tomar la forma de una disciplina eclesial, incluso una excomunión. Bueno, con eso como introducción vamos a leer entonces 1 Corintios 6, versículos del 1 al 11, nuestro texto de hoy, y vamos a leerlo desde la traducción Nueva Biblia de las Américas. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si yo tuviera que resumir lo que dice este texto que acabamos de leer, lo haría de esta manera. Los agravios y la incapacidad de resolverlos dentro de la iglesia dan testimonio de derrota.
No que la iglesia sea derrotada, sabemos que la iglesia es victoriosa en Cristo, pero a veces no vivimos como lo que realmente somos. Entonces los agravios y la incapacidad de resolverlos dentro de la iglesia dan testimonio de derrota. Y yo creo que si les preguntara aquí, yo estoy seguro que todos diríamos que queremos que en medio de un mundo caído, en que somos constantemente defraudados, sufrimos injusticias, hay conflictos, nosotros quisiéramos que la iglesia fuera un oasis de relaciones según los valores del reino, de amor genuino, de humildad, de comprensión, de que si surgen conflictos son resueltos de una manera que honra a Cristo. Y bueno, tenemos los recursos para que así sea la iglesia. Cristo lo ha logrado en la cruz por nosotros, pero lo importante es que cada uno de nosotros contribuya a que esa paz fraternal se viva dentro de la iglesia. Así que entonces hoy vamos a ver 3 actitudes equivocadas ante el trato injusto que queremos evitar para disfrutar de paz fraternal. Es decir, vamos a ver el ejemplo de los corintios, en que dentro de la iglesia ocurre tratos injustos y ellos manejaron mal esos tratos injustos de 3 maneras, con 3 actitudes equivocadas. Nosotros lo que queremos es evitar esas actitudes equivocadas de los corintios cuando recibimos un maltrato en la iglesia o cuando somos conscientes de que existe algún maltrato en la iglesia o hasta nosotros mismos somos los ofensores. Y eso para disfrutar de la paz fraternal de la iglesia que Cristo ya ha comprado con su sangre. Esas 3 actitudes son creer que la iglesia es incompetente para resolver el agravio. Eso está en los versículos del 1 al 6. La segunda actitud es reclamar nuestro derecho a no ser agraviados o nuestro derecho a que sea resarcido nuestro agravio. Eso está en el versículo 7. Y la tercera actitud que queremos evitar es el normalizar los agravios, porque eso niega el reino de Dios. Está en los versículos del 8 al 11. Así que vamos a empezar por el primer punto, que es la actitud que debemos evitar de creer que la iglesia es incompetente para resolver el agravio. Versículos 1 al 6. Entonces lo leímos, pero para recapitular tenemos la situación. El hermano 1 comete un agravio, una ofensa contra el hermano 2. El hermano 2 acude a un tribunal civil y quienes entienden las palabras en el idioma original no tienen ninguna duda de que de eso de tener algo contra el hermano, en este contexto y con esas palabras, era un término técnico que definitivamente implicaba una demanda, un proceso legal. Entonces, hermano 1 agravia hermano 2, hermano 2 va al tribunal civil. Allá el tribunal civil era lo más público que puede haber. En el puro centro de la plaza, el asiento Bohema, donde todo el mundo puede ver, es un asunto público. Por haber escalado ahí ya es algo que está ocurriendo a vista y paciencia toda la iglesia, y no se ve que la iglesia intervenga entre los hermanos para mediar, para animarlos a un camino diferente, a que persigan la paz. No, eso no ocurre. Ni tampoco a disciplinar al ofensor. Pablo intencionalmente no nos dice cuál fue la ofensa específica que cometió este hermano, pero podemos ver algunas cosas que nos pueden acercar a qué tipo fue. Podemos pensar primero en qué categoría de agravio fue. ¿Qué términos usa Pablo? Pueden ver en el versículo 3 que dice asuntos de esta vida, en el versículo 4 casos de esta vida, y eso apunta a que es algo cotidiano, no es una ofensa extraordinaria, de esas que no están ocurriendo todo el tiempo dentro de una iglesia local. Es algo que sí ocurre comúnmente, día a día, entre vecinos, dentro de la iglesia. Es cotidiano. Cuando se da palabras más específicas, habla de cometer injusticia, que todavía es un término muy amplio. También usa el término defraudar. Ese término se utilizaba para referirse a alguna queja sobre asuntos de propiedades o de operaciones comerciales, en ese contexto de las demandas. Entonces puede ser una disputa de algo de propiedad o alguna negocio, operación comercial. La cuestión es que hubo algo deshonesto entre hermanos. Si eran vecinos, pudo haber sido incluso ese ejemplo de una disputa de propiedad, pudo haber sido algo así. La cuestión es que entre estos hermanos había una expectativa en un mutuo acuerdo y una de las partes incumplió la parte que le correspondía, y ese es el agravio. El único otro uso de esta palabra que tenemos en 1 Corintios, lo tenemos en el capítulo 7, versículo 5, eso lo vamos a ver dentro de 4 semanas,
Y ahí el fraude o el defraudar consiste en que marido y mujer estando casados y entran en el pacto matrimonial, que ese acuerdo incluye el que van a tener relaciones íntimas con la regularidad que necesite, el que necesita más, y que el cónyuge que se le niega a eso está defraudándolo. Ese es el único otro uso que tenemos acá, pero está esos mismos elementos de que hay un acuerdo, se entiende que ese acuerdo incluye eso y una de las partes luego no está cumpliendo y defrauda al otro. A lo que vemos en este capítulo 6, Pablo está en general dirigiéndose a toda la iglesia, pero en un momento va a estar dirigiéndose más, además de toda la iglesia, al hermano que fue ofendido o al hermano ofensor. Y Pablo decidió empezar por el hermano que fue ofendido. En los puntos 1 y 2 que tenemos, se está dirigiendo más al hermano ofendido. Y lo que pregunta es, porque vemos que en el texto Pablo lo que hace son muchas preguntas retóricas, dice, ¿se atreve alguno de ustedes, y de ahí pues sería el hermano ofendido, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Entonces Pablo está diciendo que esta actitud que tiene este hermano ofendido es una actitud de atrevimiento. Creo que tal vez de primera entrada nos cueste visualizar por qué va a ser un atrevimiento si fue ofendido y quiere reclamar lo que es justo, porque es un atrevimiento. Y espero que como vayamos viendo algunas cosas, podamos todos ir haciendo la distinción y el discernimiento de por qué sí es un atrevimiento y hacia quién. Aparte de eso, Pablo, versículos 1 a 6, está dirigiéndose a la iglesia en general. Porque al final es algo que le ha afectado a toda la iglesia, no es algo a que fueron aquellos hermanos, no. Pablo entiende muy bien que no, esto es un tema de toda la iglesia. Y si la iglesia tuviera un buen entendimiento del reino, un buen entendimiento de las escrituras, ya haberse ido formando una cultura de iglesia en que este tipo de cosas, cualquiera de la iglesia que se entera que está ocurriendo, puede acercarse a alguno de los hermanos y decirle, mira hermano, en el reino de Dios las cosas no se manejan así. Y te voy a mostrar un camino más excelente, como Pablo hace su introducción al capítulo 13 acerca de la excelencia del amor cristiano. Pero no había nada de eso en la iglesia. Y Pablo está indignado. ¿Cómo es que esto está ocurriendo a vista y paciencia de la iglesia y ni uno solo intervino? Y les hace un par de preguntas que empiezan con el no saben qué. Ellos sí saben, son preguntas retóricas de que ellos no están viviendo de acuerdo a las verdades que saben. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? El tema es que el reino de Dios ya vino al mundo. La iglesia de Jesucristo es el espacio del mundo, el ámbito del mundo que ya Dios reclamó para sí mismo y ya Cristo está reinando activamente, ya lo ha reclamado para sí. Eso es la iglesia. Cristo reina. La iglesia está en el ámbito en que ya nosotros podemos vivir, aunque estamos en un mundo caído, a lo interno de la iglesia ya nosotros podemos vivir de acuerdo a la realidad de la suficiencia de Cristo para todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya nos ha sido dado en Cristo. Estamos enriquecidos en todo hasta el regreso de Cristo, como Pablo le dice a los Corintios al inicio de la carta. Es decir, de la boca del mismo Cristo y de su palabra inspirada en las Escrituras, ya Dios ha hecho una declaración de que la iglesia es competente para resolver cualquier tema que pueda surgir. Un tema de un conflicto interno de un corazón, un tema de un conflicto interpersonal entre hermanos, todo eso y más, por medio de la sabiduría divina que ya hemos visto en la carta en los primeros capítulos y que estamos creciendo en esa sabiduría, la iglesia es competente para manejar todo eso. Y se hace evidente en que aquí Pablo lo está diciendo y es como una manera profética, una profecía anticipativa, cuando regrese Cristo, los santos, quienes estamos en Cristo, vamos a participar con Él. No entendemos tanto el cómo, pero el que sí, vamos a participar con Él del juzgar al mundo y de juzgar a los ángeles. Entendemos que vamos a reinar con Cristo, que es como algo que se hace a lo largo de un periodo de tiempo, pero dado el contexto de acá, esto se refiere no solamente a reinar, sino también a en un momento evaluar, pesar evidencias y dar un dictamen. La iglesia va creciendo hacia eso. ¿Y cómo es que si vamos creciendo a que este gobierno que ya está en el mundo, pero solamente en la iglesia,
y cuando llegue Cristo pues se va a expandir a todo el mundo, ¿cómo es que podemos ver bueno acudir fuera de la iglesia por criterios? Es un retroceso de la dirección que Dios le ha dado a su plan de la redención. ¿Qué mayor juicio que hay que participar de juzgar a todo el mundo y a los ángeles? Es un juicio hasta cósmico, podríamos llamarle. Y entonces Pablo aquí lo que está haciendo es lo que se llama un argumento del mayor al menor. Si en ese caso, que es lo más grande que nos podemos imaginar, Dios ha declarado a la iglesia capacitada y competente para que lo haga, ¿cómo no va a estar entonces calificada para atender cualquier caso cotidiano, casi insignificante de la vida diaria? Ese es el argumento de Pablo. Y aquí creo que con lo que he dicho, espero que ya se empiece a ver un poco en qué es en lo que consiste el atrevimiento de que un creyente lleve a otro creyente por un tema de estos menores a un tribunal secular. Esa actitud, esa acción, ¿qué es lo que está comunicando? Está teniendo por menos la autoridad de Cristo, que ya está reinando por su iglesia y que dijo que ya le ha dado todo lo que necesita. Está renunciando a la sabiduría de Cristo, declarándola que no funcionó. Está considerando resquebrajado o dividido a lo interno el cuerpo de Cristo, que por la obra en la cruz sabemos que es ya un cuerpo unido y reconciliado para siempre. En últimas, esta actitud es casi un reclamo a Dios. La iglesia que me diste no me logró resolver este asunto, entonces tengo que ir allá, tengo que acudir allá para que esto se me resuelva. Y quiero que piensen, ¿qué testimonio le da eso a los incrédulos? Ahí los incrédulos están viendo que eso está ocurriendo y saben que son cristianos los que están acudiendo. Aquellos mismos a los que se está evangelizando ven ocurrir esto. ¿Qué podrá pensar un incrédulo? Ok, entonces me dices que yo debo creer que un día Cristo me va a juzgar a mí si yo no me arrepiento de mis pecados y creo en Él. Y va a llevar a cabo ese juicio cuando ustedes mismos ya están en ese reino y ustedes no pueden ejecutar un juicio tan simple como de un tema cotidiano. Debo creer que el reino de Cristo es un reino de justicia y amor. Y entonces yo querer entrar a ese reino cuando ustedes que ya están en el reino no tienen cómo se administre justicia dentro del reino y no se muestran amor entre ustedes. Debo creer en un evangelio de la reconciliación cuando quienes ya han creído ese evangelio no están reconciliados entre ellos. Es una contradicción andante que los hermanos estuvieran haciendo esto en Corinto. Va en contra de mandatos bíblicos claros. 1 Pedro 2:12 dice: mantengan entre los gentiles, los incrédulos, una conducta irreprochable. Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y la indignación de Pablo escala todavía más, viendo que los corintios, parte de lo que se jactaban era que eran muy sabios, y lo vimos en los capítulos anteriores, se creen muy sabios. Y entonces en el versículo 5 lo que Pablo dice es: denme uno de esa multitud de sabios que ustedes dicen que tienen, con uno bastaría para que se resuelva este tema dentro de la iglesia. Ahí es donde se necesita, no se necesita al que le gusta emitir criterios, filosofar, hacer teología, pensar en los casos hipotéticos. No, ¿dónde está el sabio? Que la sabiduría es teología aplicada, atendiendo temas de la vida real, de conflictos en el corazón de las personas, de conflictos interpersonales. Entren y apliquen ahí la sabiduría, si son tan sabios. Y nos puede parecer un poco chocante que Pablo hasta incluso dice en el versículo 5, para vergüenza suya lo digo. Y yo creo que si no supiéramos que la Biblia dice eso, pensaríamos que no, ese camino nunca es válido. No, avergonzar a las personas, eso nunca puede ser bueno. Bueno, en este contexto, Pablo, inspirado por el Espíritu, consideró que sí. Creo que también, aunque en cualquier cultura tiene su elemento de utilidad, y lo voy a mencionar, en el contexto de una cultura que está bajo un funcionamiento del sistema de honor y vergüenza, tenía todavía más sentido.
Movía más la voluntad de las personas saber que iba a entrar en una condición que era de vergüenza pública. Y era algo que Dios podía usar para moverlos. Un comentarista dice, cuando una persona es objetivamente culpable, una cierta cantidad de vergüenza, lo suficiente para que le ayude a reconocer que ha cometido un pecado, puede y debe llevar a tal persona a un apropiado arrepentimiento. Si Dios no quiere que el cristiano viva avergonzado, pero si está en pecado, es bueno sentir un poco de vergüenza porque vivir en pecado o cometer un pecado es algo que debiera avergonzar para que eso mueva la voluntad y en una relación reconciliada con Dios, recordar el Evangelio, recordar que Cristo ha cubierto nuestra vergüenza como ahora hemos cantado y entonces descansar en el Señor y dejar atrás la vergüenza porque Cristo llevó el vituperio en la cruz por nosotros. La cuestión es que entonces para Pablo era inaudito, lo indignaba saber que esto había ocurrido en la iglesia de Corinto, una iglesia que está capacitada con la sabiduría divina y acude a la sabiduría humana para que le emitan un criterio. Y si yo, inventando una ilustración que me parece que capta bien esto, en lo que pude pensar, fue en un cirujano que está dentro del hospital, está en el quirófano, ahí está el paciente en la cama, ya está listo para entrar a la cirugía. Y que ese cirujano de repente se considere que no es competente para llevar a cabo esa operación y vaya fuera del hospital, a las paradas de buses, y que busque un muchacho de colegio y le diga, por favor, venga, ayúdeme. Y creo que es bueno que nos imaginamos una escena así, la parada de bus, que está ahí el cirujano con toda su vestimenta, con su gafete, que todo el mundo ve que es del hospital, que es un cirujano y que está ahí rogando por ayuda a un muchacho que vaya y ejecute la cirugía. En una situación así, mínimo va a ir cuando regrese con el muchacho, mínimo va a contaminar el quirófano, pero también, y Pablo apunta más a eso con lo de la vergüenza, es una vergüenza para la comunidad médica y para el hospital que se dé esa escena, que ese hombre acuda a hacer eso. Los que estén, los de afuera, que vean ese espectáculo, ¿qué van a pensar? Jamás van a ir a operarse ahí, se ocupan operarse. Más bien va a hacer testimonio a los demás de yo ahí jamás voy a ir, ahí son unos matasanos. Si yo entro ahí probablemente más bien me van a matar. La pregunta de Pablo es, ¿qué estás haciendo ahí afuera, hermano, cristiano? Si entiendes la iglesia, ¿qué estás haciendo ahí afuera? Es una esencia que nunca debería ocurrir, nunca debería presenciarse. ¿No hubiera sido mejor que antes de ir a hacer eso, por lo menos entre los cirujanos hubiera buscado ayuda dentro del mismo hospital? Es más, que la persona de menos prestigio del hospital hubiera sido preferible que esa fuera y te ayudara en vez de ir por el más prestigioso que haya afuera. De hecho, la traducción de la segunda parte del versículo 4 es una traducción difícil y algunos entienden que significa eso que acabo de decir, que es preferible al de menos prestigio de la iglesia, que sea el que resuelve, que venga como juez, acudir a cualquiera de afuera, aunque sea el juez más prestigioso del mundo. La razón por la que no muchos creen que esa sea la interpretación correcta es que para referirse para ese de menos prestigio de la iglesia, es una palabra que significa despreciado y es una palabra muy fuerte para referirse a un cristiano. Entonces más bien interpretan que es una pregunta y Pablo ha venido haciendo preguntas y es lo que vemos en la Biblia en el versículo 4, que es preguntarles, ¿ustedes están poniendo como jueces a los despreciados? A los de afuera que nada son en la iglesia. Toda esta escena no tiene ningún sentido para quien entiende la iglesia y el reino de Dios. Y si escuchamos esta ilustración que hice, puede sonarnos ridículo, hermanos, pero es que esto pasa. Esto pasa de diferentes maneras en la iglesia del Señor, pasa en nuestra iglesia. Y pensando en la aplicación, lo que te puedes preguntar es, ¿será que yo soy uno de esos? ¿Será que yo soy el atrevido con mis acciones? ¿Será que yo voy a acudir afuera porque digo, es que en este tema que yo necesito que se me resuelva, la iglesia no tiene la capacidad de resolverlo? Mi opinión, mi entendimiento, mi convicción, la iglesia no tiene capacidad de resolverlo. ¿Y entonces qué? Afuera están los expertos, afuera están los profesionales, afuera están los que tienen la experiencia, afuera están los que tienen las credenciales.
Si tú eres de los que piensa algo así, yo te digo a ti lo mismo que Pablo le está diciendo a los corintios. ¿Acaso no sabes que la iglesia de Dios está capacitada para atender todo esto, que ha sido enriquecida con sabiduría divina, tiene el Espíritu Santo, tiene las Sagradas Escrituras, tiene poder sobrenatural de la resurrección de Cristo para atender todo esto, que es columna y baluarte de la verdad, con una sabiduría que afuera no existe, solo Dios la depositó acá? ¿No sabes que Pablo le dice a los romanos en 15:14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros? Ya Cristo nos envió su Santo Espíritu, estamos capacitados. De hecho, que cuando dice en Juan que va a enviar el Espíritu, inmediatamente después lo que dice es que nos da su paz, y es una paz que el mundo no puede dar. El mundo no tiene, entonces no puede darla. Esa paz, y hoy que estamos hablando de conflicto, solo en Cristo la podemos encontrar. ¿Cómo vamos a ir a buscarla afuera con las palabras que Cristo nos ha dado? ¿Cómo podemos creer que sistemas del mundo de pensamiento que no tienen a Dios en el centro, sea de leyes o sea de lo que sea, que va a poder entender mejor las cosas que las Escrituras mismas o que Dios mismo? ¿Quién va a poder entender mejor la naturaleza y la gravedad de un pecado que el propio Dios Santo, que es el primer ofendido cuando hay una transgresión? ¿Quién va a poder entender mejor un tema de resolver conflictos que el Dios soberano que resolvió el conflicto más grande del universo cuando nos reconcilió a todos los creyentes con Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién va a poder administrar mejor justicia que los que estamos siendo instruidos por el juez justo y perfecto cuando día a día estamos leyendo las Escrituras y buscando su sabiduría en oración? Hermanos, de acuerdo a cómo se resuelven las cosas en el reino de Dios, busquemos ser pacificadores, no escaladores de conflictos. Somos pacificadores, sea nuestro, sea de otros, y animemos a los demás a también ser pacificadores. Agradezcamos a Dios que ya nos ha dado sabiduría, discernimiento, tenemos todo lo suficiente, los recursos para resolver estos temas en nuestra iglesia, para hacerlo de una manera que honre a Cristo, mostrando unidad, armonía, amor, humildad. Y dado lo inaudito que es recurrir a este tema de los incrédulos, Pablo, en el segundo punto, nos da cuál es la alternativa a eso, que tal vez no se nos ocurriría, que ahí es donde voy a decir también que es muy contracultura. Pablo plantea cuál es realmente el último recurso del ofendido, no es ir donde los incrédulos, ese no está en la lista. El verdadero último recurso, que es la segunda de las actitudes equivocadas que debemos evitar ante un trato injusto, es reclamar nuestro derecho a no ser agraviados. Nuestro último recurso es absorber o recibir la pérdida. Y lo que debemos evitar es reclamar nuestro derecho a no ser agraviados o a ser resarcidos por el agravio. Aquí Pablo nuevamente se sigue dirigiendo a toda la iglesia, pero particularmente apunta más al hermano, todavía en este punto 2, a que fue ofendido. Y Pablo lo que empieza diciendo es que el hecho de que este hermano, el hecho en sí mismo de que él acudiera al tribunal secular, el tribunal civil, ya eso fue una pérdida para todos. Pase lo que pase, sea que el veredicto que den parezca ser lo más justo del mundo, es que el tema no es ese. Hay una pérdida para el pueblo de Dios en su testimonio y de lo que realmente están viviendo a lo interno, que eso ocurra. Pablo le llama una derrota, un fracaso. Es importante recordar que aquí cuando Pablo dice que es preferible sufrir la pérdida o ser defraudado, estamos hablando de un caso que era de ofensas menores, ¿verdad? No está hablando aquí de cualquier tipo de ofensa. De que si habláramos de otros casos, ya debiera haberse agotado la vida de la iglesia para poder acudir a un tribunal civil, pero bueno, no es el caso de acá. Acá está hablando de casos de ofensas menores dentro de la iglesia. Entonces, Pablo en realidad no está prohibiendo que el hermano o animándolo a que no busque que se haga justicia en su caso.
Más bien, si recordamos bien lo del punto 1, Pablo está animando que dentro de la iglesia todos sean activos a que un caso así se resuelva dentro de la iglesia. No es que está prohibiéndole como que sí, lleve palo ahí, aguante. No, sí, busque resolverlo, pero primeramente dentro de la iglesia. Lo que sí reprende es que ya agotada esa vía, si no quedó satisfecho con lo que se logró resolver dentro de la iglesia, entonces recurrir a los incrédulos. En ese caso sería preferible absorber el agravio y no reclamar sus derechos. Y el tema no es, porque uno podría pensar que se trata de eso, no es como no vayan a los tribunales civiles porque esos son unos corruptos y lo que van a determinar ahí es algo que va a estar contaminado, que no va a ser la mejor solución. No, Pablo no está diciendo eso. De hecho, Pablo estuvo en Corinto ante unos judíos que estaban molestos o irritados por su labor misionera ahí. Los llevaron al tribunal, a ese tribunal público, los llevó ahí ante el procónsul Galión y él recibió un trato justo del procónsul. Vio que no había falta en él, que era un tema ahí entre los judíos. Eso está en Hechos 18. Entonces no se trata de que no vayas porque es que ahí no van a hacer bien las cosas. No, el tema es no deberías estar ahí por quien tú eres. No deberías estar ahí porque tú eres ciudadano de los cielos. Y un ciudadano de los cielos no tiene que acudir ahí. Este tema hasta los judíos, antes del cristianismo, los judíos tenían esto claro. Se recordarán, los judíos resolvían sus propios asuntos internos y ejecutaban sentencias y demás, y todos entendían en el orden civil que tenían que acatarlo. Y lo único que no podían hacer, que los romanos no le permitían, era ejecutar pena de muerte. Pero ellos resolvían los asuntos a lo interno, eso lo habían entendido bien. Los cristianos en Corinto no tan bien. Para un ciudadano del reino de Dios es preferible aceptar un agravio que exigir una indemnización. Un cristiano maduro es uno que no se va a caracterizar por ser un reclamador de sus propios derechos. Eso no es una actitud cristiana que veamos en el Nuevo Testamento. Un comentarista dice, tanto dentro como fuera de la iglesia, la actitud de exigir los propios derechos es diametralmente opuesta a la enseñanza y ejemplo de Cristo. Si dos cristianos no consiguen resolver sus desacuerdos sin llegar a un litigio secular o incluso a un arbitraje cristiano, algo anda esencialmente mal. Mejor sufrir el agravio. Dios vindicará un día todas las injusticias. Eso es preferible que alejar a otro creyente exigiendo una compensación. Y hay un par de textos en que vemos que lo que afirma acá este comentarista es cierto. Y ustedes los conocen, Mateo 5, el 39 al 41, palabras de Jesús: a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ustedes lo saben, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito, y ese ponerte pleito es justo las palabras de lo que estamos viendo hoy, ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Primera Pedro 2 del 21 al 23, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, imitemos, ¿ok? ¿Qué vamos a imitar? El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ante la injusticia se encomendaba a Dios y rompía la cadena de responder a mal con mal. Un comentarista dice también que en este texto ayudó mucho. Hay una diferencia clave, esto es importante que lo entendamos, una diferencia clave entre reivindicar justicia para otras personas que han sido privadas de sus derechos, es decir, yo intervengo por otro, por la injusticia que le están haciendo a otro. Eso es diferente a intentar vengar los agravios que se han cometido contra nosotros. Así que, aunque esto está hablando de ofensas menores, este pasaje, es bueno que pensemos también en ofensas más graves. ¿Será que se puede ir entonces sí al tribunal secular? Yo creo que a la luz de esta clave de entender cuando intercedemos por otros o intervenimos por otros, o el tema es que el que me afectó a mí, que pague lo que debe, cuando es un tema personal,
para considerar eso. La primera pregunta es, ¿vas a acudir al tribunal secular simplemente por tu bien propio? ¿O de algún sentido va a ser de bien para los demás que lo hagas? No se trata de ir, voy a llevarlo al tribunal secular para que me pague por todo lo que me hizo. Esa no es una actitud buena para ir. Una buena actitud para ir es como, esta ofensa es tan grave que si esta persona no es acusada y encarcelada, es un criminal que sigue en las calles y puede hacerle daño a otros. Para que no tenga más víctimas. No se trata de que sea resuelta la injusticia que tuvo que ver conmigo. Porque el amor no busca lo suyo. Otro comentarista dice, la pregunta clave es si un determinado litigio servirá o no para el avance del evangelio. Esa es una pregunta, ¿esto va a ayudar para el avance del evangelio? Hermanos, se me ocurre pensar una situación entre hermanos para decir que sí va a ayudar al avance del evangelio. Puede haber, sí. Es diferente cuando, por ejemplo, a Pablo los incrédulos lo llevan ante tribunales y él dio testimonio, que hasta están registrados en Hechos. Testimonios en que personas fueron convertidas, que escucharon la palabra del Señor. Fue la ventana providencial que Dios abrió para que escucharan el evangelio. Sí, eso sí. Entonces es un incrédulo llevando a un creyente al tribunal y es una oportunidad para el creyente dar testimonio de Cristo. Esto que está ocurriendo es todo lo contrario. Es un creyente llevando a otro creyente al tribunal secular, matando el testimonio cristiano. Un cristiano maduro va a ser propenso a renunciar voluntariamente a sus derechos. Ese va a ser su operación por defecto, ese va a ser su default. Porque está pensando en obtener un beneficio mayor. ¿Cuál es ese beneficio mayor? La unidad de la iglesia, su armonía, su paz, la edificación, el alcanzar a los perdidos, el testimonio limpio de Cristo. Y pensando en aplicación, yo no sé cuántos de acá han tenido que participar en un proceso judicial. Creo que si alguno de los que ha participado pudiera dar testimonio acá al frente, les contaría lo desgastante que eso puede ser en todo sentido. En el ser interior, en la inversión de recursos, la inversión de tiempo. ¿Qué andaría haciendo un hijo de Dios desperdiciándose en esas cosas con el Dios que tiene? Que si tuvo una pérdida, sabemos que es un Dios poderoso para así, de alguna otra manera, poder restituirle. Y aquí es donde yo digo que es contracultura esto, porque vivimos en una cultura en que ya hemos sido programados a pensar de una manera. A usted se le viola un derecho, usted inmediatamente, en automático, lo reclama. No necesariamente es el camino más excelente del reino de Dios en todas las circunstancias. Hermanos, todavía luchamos con la carne, cada uno de nosotros, y va a haber agravios internos en la iglesia regularmente. En el tema de aplicación, yo pensé incluso en ejemplos. Cosas que me han ocurrido a mí. Una vez, este todavía no es interno de la iglesia, pero sí es con cristianos. Una vez yo compré un curso en línea y por error el pago se hizo doble. Y yo busqué que me resolvieran el tema del pago doble. Y por una o por otra, la solución que me dieron no era una solución satisfactoria. Y esa es una situación de entender que son hermanos y decir, incluso si no fueran hermanos, poder decir, yo puedo absorber esa pérdida. No hay problema con eso. En otra plataforma también de cursos cristianos en línea me pasó que compré 2 cursos para 2 hermanos de la iglesia y tardaron 9 meses en habilitárselos. Yo hice el primer intento cuando pasaron unos pocos días. Si hubiera sido por mí, y ahí entra el tema clave que les mencioné, si hubiera sido por mí, yo hago el primer intento y no se resuelve, y yo probablemente lo dejo ahí. Bueno, voy a reclamar mi derecho, esto se perdió, está bien. Puedo absorber la pérdida. Como era por hermanos, como era por otros, ahí sí entré en un modo que no es común en mí de ser como un perro de traba, y al cabo de los 9 meses ya habilitaron los cursos, gracias al Señor. Nos ha pasado cuando nos bendecimos unos a otros con las comidas en la iglesia. La primera vez que mandamos comida, creo que fue la primera, los 2 mejores toppers que tenemos los enviamos y no los recuperamos nunca.
No, no es alguien que esté en la iglesia. Pero hermanos, sí, hermanos, estos son tipo de cosas que nos dan risa, pero las personas pueden empezar a brotar amargura en sus corazones con los hermanos. Sufra la pérdida. Fíjate, incluso en sabiduría, uno anticipándose a que ocurren este tipo de cosas, y Anita y yo lo hemos hablado, cuando sabemos que pueden ocurrir cosas de este tipo, en algo que es prestado o algo así, ya nosotros anticipadamente pensamos, si esto no lo devuelven, si esto lo devuelven dañado, o sea lo que ocurra, presupuestémoslo anticipadamente como una pérdida. Evitemos de anticipado la amargura, porque nos interesa más la unidad con los hermanos, preservar la paz que el Señor nos ha regalado. Ahí también en la casa de nosotros anda una bolsa gigante que dice Silvia Pacheco, que no sé cuándo llegó a mi casa y no se la hemos devuelto. Yo le entendí a Anita que ella dijo que iba a aceptar el agravio, pero ahí la ando si ella quiere que se la devolvamos. Pero ese tipo de cosas ocurren, hermanos. Este tipo de cosas no debieran amargarnos y hacernos optar por dejar de lado la generosidad. No debiera causarlo. Preferimos algo mayor. También en un momento nos ocurrió, esto sí ya es algo un poco más grande, y fue ya hace mucho tiempo. Con una familia nos pasó que entre las dos familias tomamos la decisión de que íbamos a gastar 150,000 colones entre los dos por algo. ¿Acuerdo? Sí, vamos a pagar. Sí, ok, démosle. Yo paso la tarjeta, es algo que no es reembolsable, y en cuestión de horas fue como, ¿sabe qué? Ya no. Sí, pero ya pagué. No, ya no. Y esa vez es válido que nosotros buscáramos resolución dentro de la iglesia, donde les decimos como que ese ya no, ¿a qué te refieres con ya no? Podemos haber buscado resolución dentro de la iglesia. En ese caso ni siquiera escogimos eso. Oramos y fue Dios, ayúdanos a que nunca veamos a estos hermanos por esta situación que ocurrió. Y le agradecemos al Señor que eso efectivamente ocurrió. Recuerdo que mucho tiempo después, de verdad en un momento como que me acordé que eso había pasado, aunque habíamos seguido en relación linda con estos hermanos, y decir, mira, sí es cierto, eso había sucedido. Cuando pudo haberse escogido un camino destructivo como hubo en la iglesia de Corinto. Queremos preservar también el testimonio de Cristo ante el mundo. Sabemos que vivimos en un mundo en que puede haber 99 iglesias maravillosas haciendo acción social y cosas preciosas por ayudar al mundo. Y nadie va a reportar eso en los medios, pero hay una sola iglesia en que hay un pleito, hay un escándalo, y ahí van a llegar como un enjambre los periodistas. Sabiendo que estamos en un mundo así, con más razón, somos más cuidadosos y más atentos a atender la instrucción de Pedro de conducta irreprochable ante los incrédulos. Hermanos, hay situaciones en que es preferible asumir la pérdida. Encomendamos al Señor este tema y quedamos libres de amargura, de represalias, de llevar cuentas de ofensas. Y yo te pregunto, ¿qué tanto valoras el testimonio de la iglesia? ¿Qué tanto valoras la unidad de la iglesia? Y tu respuesta no es lo que estés pensando en este momento. Tu respuesta va a ser cuando surja un escenario de estos y veas tú qué tanto estás dispuesto a perder asumiendo la pérdida, sin amargura, gozoso delante del Señor, entregándoselo. Esa es tu verdadera respuesta. Tus hechos van a hablar por ti, porque vas a ver qué tanto estás dispuesto a perder, pero mantener intacto los buenos términos con los hermanos, las relaciones armoniosas, el estar reconciliados por la cruz de Cristo, el amor fraternal, en vez de obtener justicia personal. Hermanos, si conocemos ese Dios que tenemos, como lo dije, Él inmediatamente puede restituirnos. El camino del Señor no es si vaya y desgástese un montón ahí, ese es mi camino, que usted pelee para que reciba justicia. Eso no es. Yo recuerdo una vez que estaba con Anita, nos sentíamos algo amargados por una pérdida injusta que tuvimos y me habían invitado a predicar a Playa Azul y fuimos allá, nos hospedamos en el puerto y en ese viaje
El Señor nos ministró a ese tema en su gracia, en ese tema de amargura. Los hermanos de allá fueron tan generosos con nosotros. Incluso después del servicio nos invitaron en el puerto a un Churchill. Cuando llegamos al hotel, por alguna razón, habíamos pagado la habitación de menor costo y nos pasaron a la segunda mejor del hotel. Y no siempre va a ser por medio de que Dios restituya así, pero esa fue una situación que nos hizo postrarnos y agradecerle a Dios de ver estas cosas tan pequeñas. Pueden amargarnos y desviarnos de quienes realmente somos en el reino de Dios, de quién realmente es nuestro Dios, que ve todo eso. Y si Él quiere restituirnos lo perdido, lo puede hacer de inmediato. Pero en el reino lo que se valora es la santificación, el que va creciendo en honrar, en glorificar a Cristo. Y a veces vas a ser más santificado en la restitución, a veces vas a ser más santificado en que sí asumas la pérdida. Pero eso es lo importante en el reino, vemos las cosas desde ese punto de vista. En ese viaje recuerdo que incluso en el parque marino unos absolutos extraños nos invitaron los refrescos que estábamos pagando. Fue increíble lo que Dios nos mostró ahí de quién es Él. No debes demandar, no debes litigar, no debes forzar, no debes exigir vindicación, reclamar lo propio. Todos esos son caminos de asumir el control en vez de dejar que Dios sea soberano. Te va a traer tensión y amargura. Entrega esto en las manos del Señor y eso te va a traer más bien liberación y descanso. Velo más bien como una oportunidad de que Dios moldee tu corazón y de que puedas extender la misericordia y gracia a otros que Cristo ya te extendió a ti. Porque esa gracia que hemos recibido nos recuerda el tipo de reino en que estamos, en que nuestros agravios ya han sido perdonados. Y eso nos lleva a la tercera de las actitudes equivocadas para atender estos tratos injustos, actitudes que queremos evitar para disfrutar de paz fraternal, y es la actitud de normalizar agravios que niegan el reino de Dios. Y a este punto podríamos pensar, pero qué mal Pablo, al que ofendió todavía no le ha dicho nada, ya le soltó todo esto al ofendido, y el pobre fue el ofendido y todavía no le ha dicho nada al ofensor. Bueno, lo dejó para el final. Se dirige nuevamente a toda la iglesia, pero un poco más a este ofensor y a ofensores en general, porque había varios ofensores en la iglesia. Y les dice lo que están haciendo por nombre: ustedes están cometiendo injusticias y defraudando a sus propios hermanos. La iglesia en su inmadurez y falta de amor dejó pasar eso y se hizo que no lo vio. Yo los amo y yo no voy a hacer como que no lo vi. Y aquí el tema de cuidado es que hay cosas que pueden ser un pecado aislado y los cristianos podemos cometer un pecado aislado, lo hacemos todo el tiempo, pero el problema es que si eso no se llama por lo que es pecado, si no se censura, no se exhorta en contra de eso, puede empezar a volverse creciente. Esa levadura del pecado crece en la persona y en varios miembros de la iglesia. Y ahí viene la situación de riesgo, de cuidado. Desde el inicio está el riesgo, pero ahí ya se empieza a materializar. Ustedes no saben que personas cuyo patrón de vida, no una caída, no algo aislado, su patrón de vida son esta lista de 10 pecados. Eso evidencia a una persona que no es participante del reino de Dios. Ustedes saben que lo peligroso que es que si ustedes están defraudando a los hermanos y se vuelve algo recurrente y usted no tiene control porque el pecado se le puede multiplicar si usted no lo censura, usted estaría siendo una persona que a la luz de las escrituras no es un habitante del reino. No se dejen engañar. Si alguien les está enseñando que usted puede vivir como patrón de vida de esa manera y decir soy un ciudadano del reino, eso es una mentira y no se la crea. Pablo es explícito: no se dejen engañar. De hecho que Juan también lo hace en 1 Juan 3, versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe. ¿Ok? ¿Con qué? El que practica la justicia es justo, así como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ahí lo que hay que entender es la palabra practica. No es algo que ocurre una vez aislada, sino que hay un patrón en su vida en que el pecado aparentemente es realmente un esclavizador. Esta persona no ha sido todavía liberada de la esclavitud del pecado. Entonces, un comentarista dice, Pablo no está hablando de actos aislados de injusticia, sino de la persistente forma de vida de quienes de este modo mostrarían que son ajenos al reino de verdad y luz.
Son estilos de vida que ponen en entredicho, no hacen creíble tu profesión de fe, tus palabras de decir que crees en Jesús y que es tu Señor. Que si eso empieza a ocurrir en un miembro de la iglesia, lo que cabe es disciplina de la iglesia. Si eso está presente en cualquier persona que no es miembro de la iglesia, que venga, que escuche el evangelio, excelente, eso queremos. Pero si quiere ser miembro, viviendo de esa manera, siendo su patrón de vida, no, entendemos de las escrituras que Dios nos dice aquí con estos parámetros que tú no eres un habitante del reino, entonces no podemos darte membresía en la iglesia. Hay que tener cuidado con eso y por eso es bueno la membresía y la disciplina de la iglesia que estamos viendo esta semana en la conferencia de 9 marcas. Porque la iglesia, hablaba un pastor venezolano, de que la iglesia como se enfoca en el crecimiento numérico, dice que las iglesias quieren ser iglesias que tienen la puerta de adelante bien abierta, de par en par. Es decir, entren, sean miembros, sin filtros, y la puerta de atrás cerrada. Disciplina de iglesia no, de aquí nadie sale. Sigan siendo miembros, aunque su vida sea una vergüenza para el testimonio de Cristo. No, usted todavía está aquí, usted va a sumar un número más en esta iglesia. No, hermanos, no podemos normalizar patrones de pecado que contradicen el evangelio en la iglesia, porque Cristo ya ha vencido el pecado y hemos de vivir en la realidad de que ya no somos esclavos del pecado. Entonces no va a ser un patrón recurrente de vida. Sería ilógico, como Pablo dice en Romanos 6, de que donde abundó el pecado, que sobreabunde la gracia. No, si ya con Cristo fuiste muerto al pecado, también de Cristo fuiste nacido para una vida nueva que no se agrada en pecar, que se lamenta cuando peca. Y habiendo dado la advertencia, Pablo les recuerda, entendiendo que sí son creyentes, hermanos, entiendan su identidad. Eso es lista de 10 pecados, pecados tan dominantes que hasta se le puede usar de calificativo a la persona. Usted es esto, usted es un estafador, usted es un ladrón, usted es un homosexual. Cualquiera de esas de la lista. Si eso lo caracterizaba, esa era su vieja identidad. Porque Dios intervino con su gracia. La obra del Dios Trino, que ahí se menciona a Dios como Padre, se menciona a Cristo, se menciona al Espíritu Santo, ya hizo la labor de lavar a la persona, al creyente del pecado, ya hizo la labor está haciendo la labor de santificarlo, haciéndolo libre del poder de pecado y lo ha justificado, declarándolo justo, no por sus buenas obras, sino por la fe en Jesucristo, porque ha creído en Él, en su sacrificio perfecto en la cruz, en su lugar. Si hay una imagen bíblica que me viene a la mente a partir de un texto como hoy, es la parábola de los 2 deudores. Un rey quiere ajustar cuentas con sus siervos, uno tiene una cuenta impagable y se postra y le pide que le dé tiempo, y él, movido a misericordia, le perdona la deuda impagable y lo suelta. Pero ese mismo siervo se topa luego a otro siervo que le debe un poco y está ahogándole, exigiéndole que le pague. Y luego los consiervos le hacen saber al rey, y el rey entonces le dice que ya no le perdona la deuda, sino que va a ir hasta que pague lo último. Hermanos, a veces nos encanta ser el que nos es perdonada la gran deuda y no queremos ser el que perdona. Cuando se trata de que nosotros ofendimos, nos encanta la gracia del Señor y el recibir la misericordia en vez de justicia, pero cuando la ofensa es hacia nosotros, no queremos la justicia y Dios es justo y hay que pelear por esto porque es conforme a Dios la justicia. No, hermanos, nosotros preferimos el camino del perdón, de la cruz. De hecho, como hijo de Dios ya estás comprometido a buscar la paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Para reforzarlo, porque ya es bíblico, ustedes saben, en nuestro curso de membresía, dentro de nuestros compromisos relacionales hay uno que se llama compromiso con la búsqueda de paz y reconciliación entre hermanos. Estamos comprometidos con eso, explícitamente, dentro de Iglesia La Gracia. Eso significa que reconocemos el pecado por lo que es, pero también no olvidamos lo que antes éramos y que Dios nos lo perdonó todo. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios, por la más mínima ofensa, hubiera decidido caernos encima con todo el peso de su ley? Seríamos los más endeudados si no hubiera intervenido la gracia de Dios.
El perdón y la restauración que Dios te ha dado te anima a responder con rectitud que Cristo te ha dado, promoviendo la paz, celebrando la gracia dentro del pueblo de Dios. Esta frase me gustó, dice: en medio de las situaciones conflictivas, recuerda el Evangelio. Lo que parece una derrota puede lograr mayores victorias de Dios. Reconocer y responder a la pérdida con fe y amor salvaguarda la unidad, magnifica la gracia y sustenta la esperanza hasta que toda deficiencia sea absorbida por la plenitud prometida del plan redentor de Dios. Entonces hemos visto que ante los agravios queremos evitar 3 actitudes. Está la actitud de rechazar que exista capacidad en la iglesia para resolver. Queremos evitar la actitud de aferrarnos a nuestro derecho a que nos vayan a resarcir. Y queremos evitar la actitud de normalizar que haya agravios dentro de la iglesia como si fuera normal en el reino de Dios. Te animo entonces a que vivas en la rectitud de Cristo, que no agravies a tus hermanos, pero cuando haya de tu parte o de otros agravios, que te muevas a ser un pacificador, que te involucres por amor a los hermanos, animar a todos a vivir conforme al Evangelio, que si se empieza a hacer una cadena de responder mal por mal, ese pero que vimos, que trae el perdón de Dios, que tú seas ese pero, que tú seas el que por fin va a responder el mal con bien. No busques venganza. Recuerda la obra de Cristo, celebremos juntos la gracia porque en la cruz de Cristo Él absorbió la absoluta pérdida de todos nuestros pecados. Él canceló la deuda, el decreto de deudas que había en nuestra contra y lo clavó en la cruz y lo absorbió por nosotros. Así como Pablo le dijo a Filemón con respecto a Onésimo: si te ha hecho daño o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y así es como si hoy el Señor nos llamara a decir: lo que cualquiera de estos que son hermanos tuyos haga en tu contra, cárgalo a mi cuenta, yo lo pagué en la cruz. Y por supuesto eso no nos movería jamás. Yo cómo voy a cobrarle algo a Cristo. Esa es la actitud que quiere que tengamos ante la cruz. Toda injusticia va a enfrentar una de 2 cosas: o va a enfrentar la cruz de Cristo para salvación, o va a enfrentar el juicio final para condenación. Y hermanos, como cristianos, conforme al carácter de Cristo, queremos para todos que lo que enfrente toda ofensa sea la cruz de Cristo. Hermanos, que nos conozcan por nuestro amor, un amor que no busca lo suyo. Padre, te agradecemos. Te agradecemos por el increíble amor que nos has derramado por medio de tu Santo Espíritu y la obra perfecta de Cristo, Señor. No merecemos tu perdón. Cargamos una deuda imposible de pagar y fue clavada a la cruz del Calvario, porque el justo por los injustos pagó una vez para siempre. Y al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Dios, por tu justicia, gracias por tu misericordia, que siempre las cumples conforme a tu carácter, y gracias porque nuestra justicia fue a través no de justicia propia, sino de justicia ajena. La justicia de Cristo que ha sido acreditada a nuestro favor porque tú determinaste que por medio de arrepentirnos y de tener fe en Cristo, la deuda ha quedado cancelada y somos revestidos de su justicia. Gracias, Señor. Guarda nuestra iglesia del conflicto, sana los corazones, sana las relaciones interpersonales también con hermanos de fuera de nuestra iglesia local, y que aún ante el mundo, Señor, manifestemos el amor de Cristo, el poder reconciliador del Evangelio, para que Cristo sea conocido, creído, adorado y exaltado en las naciones. Gracias en nombre de Él. Amén.